Muy buenos días a cada uno de ustedes. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, para leer nuestra lectura bíblica. Deuteronomio 30, 19. Y la palabra de Dios dice así, en Deuteronomio 30, 19: al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Con esto los invito a postrarnos de rodillas y tener una oración. Amantísimo Dios, gracias Padre bendito por su amor, su misericordia, y gracias por todas sus bendiciones, mi Señor. Gracias Padre Celestial por darnos este privilegio de estar en esta mañana, en este lugar, alabando y glorificando su santo nombre. Mi Dios, le rogamos, Padre bendito, que al exponer su palabra en esta mañana, Señor, sea su Santo Espíritu quien esté en este lugar, Señor, y sea quien nos dirija, sea quien ponga palabras en nuestras bocas, Señor, para que el mensaje pueda ser entendido, comprendido y aceptado y practicado, mi Dios. Gracias, Padre bendito, que su amor y su misericordia esté con nosotros y con todos aquellos que alaban y glorifican su santo nombre. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de 3 modelos de gobiernos que se están utilizando para gobernar y dirigir al pueblo de Dios. Mi mensaje para esta mañana lo he titulado Libre Albedrío o Libertad Religiosa. Hoy vamos a hablar de los 3 modelos de gobierno religiosos que se usan para guiar y dirigir al mundo religioso. Algunos de estos modelos se han copiado de gobiernos seculares. Y a continuación vamos a ver ejemplos de ellos. Y nosotros sabemos muy claramente que el plan de Dios no es que su pueblo sea dirigido con modelos de gobiernos seculares. Los gobiernos son para que gobiernen las naciones, pero en lo religioso, Dios ha establecido un modelo desde el principio, por el cual los cristianos debemos de ser dirigidos y gobernados. Por ejemplo, dice, ¿qué clase de gobierno tenemos en Estados Unidos? Con toda certeza diríamos que es un modelo de gobierno demócrata, que es un estilo de gobierno demócrata, lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿qué modelo de gobierno tienen en Cuba? Diríamos con toda certeza, un gobierno totalitario, donde el poder es ejercido por un solo individuo. O sea, esos son dos estilos de gobierno seculares. Estilos de gobiernos que se usan para gobernar a las naciones. Aquí en Estados Unidos, el modelo de gobierno con el que se rige la nación es un modelo demócrata. Pero países como Cuba, allí sabemos que no tienen un modelo demócrata. Es un modelo totalitario donde todo el poder recae y es ejercido por un solo individuo. Ese es el estilo de gobierno que se venía practicando desde Egipto, donde Faraón era el único que tenía la palabra en todos esos reinos. Así hay hoy en día, hay gobiernos dictadores y hay gobiernos modelos demócratas. Lo triste es que estos modelos han sido diseñados para gobernar naciones, pero no para gobernar y dirigir al pueblo de Dios.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo el mundo religioso hoy en día ha copiado esos modelos para gobernar y dirigir al pueblo, al mundo religioso, al pueblo de Dios. Y eso es totalmente incorrecto, porque Dios ha establecido un modelo, y cualquier otro modelo que el hombre elija haciendo a un lado el de Dios será un fracaso, será una tragedia, no nos llevará a nada bueno. Así es que eso es lo que vamos a analizar hoy en esta mañana. Aquí tenemos, dice, dos estilos de gobiernos impuestos por los hombres para gobernar al mundo secular. Pero hoy vamos a ver que estos dos modelos se han copiado en las organizaciones religiosas para gobernar al pueblo de Dios, para gobernar al mundo religioso. Pero el pueblo de Dios, el mundo religioso, no debe ser gobernado por esos modelos. Jesús en Lucas 20:25 nos manda no mezclar lo político secular con lo espiritual. Él les dijo en Lucas 20:25, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir con eso el Señor? El Estado, los gobiernos, esos modelos son una cosa, pero en lo espiritual, el modelo de Dios, el gobierno de Dios es otra muy diferente. Es otra muy diferente, y nosotros debemos de aprender a respetar y a siempre mantener esa distancia, esa separación entre iglesia y Estado. Modelo totalitario. Y si vamos a ver el primer modelo que el mundo religioso de hoy en día ha adoptado, ha copiado para dirigir y gobernar al pueblo de Dios, es el modelo totalitario. Ahora, ¿cómo funciona el modelo totalitario? El modelo totalitario en lo espiritual es una fe impuesta, sin opciones. Y tenemos un ejemplo bien claro. Somos católicos porque así lo decidieron por nosotros. O sea, el modelo totalitario, ya vimos, es un individuo el que carga con todo el poder, y ese modelo lo copiaron para dirigir y gobernar al pueblo de Dios. Y en ese modelo el poder recae sobre una cabeza, sobre un hombre. ¿Y cómo funciona ese modelo totalitario en lo espiritual? Es una fe impuesta, sin opciones. Eres católico porque así lo decidieron otros. Dice, la religión que mejor copió este modelo totalitario para gobernar al mundo religioso ha sido la Iglesia Católica Romana. Esa es la primera que copió un modelo secular. Copió un modelo secular y copió un modelo, el modelo totalitario, que es un modelo sin opciones. Al pueblo lo deja sin opciones, donde la autoridad y la última palabra recae solamente todo el poder sobre una persona. Ellos utilizaron este modelo totalitario e impusieron la religión católica como la única norma de fe. ¿Se dan cuenta dónde lleva andar copiando en lo espiritual, en el pueblo de Dios, en lo religioso, andar copiando los modelos seculares de gobernar? Aquí claramente nos dice que la Iglesia Católica Romana, ellos usaron este modelo, ellos copiaron este modelo totalitario y impusieron la religión católica como la única norma de fe. Y todo el que se resistía a no cumplir sus mandatos se le consideraba hereje y rebelde y era condenado a muerte. Eso no,
Eso la historia lo tiene todo grabado. Eso está todo documentado. Todas las barbaries que se hicieron con este modelo totalitario que copió la Iglesia Católica Romana del mundo secular. Del mundo secular. Este estilo de gobierno totalitario de la Iglesia Católica es el más cruel, duro, despiadado y represivo que ha existido. Este modelo totalitario dice que es el modelo más duro, cruel, despiadado y represivo que haya existido. En la práctica, dice, este poder papal destruyó la vida de millones de seres humanos. No tenía misericordia de nadie, no perdonaba ni ancianos, ni niños, ni mujer, ni ricos, ni pobres. Este ha sido y es y seguirá siendo un poder salvaje y déspota. Estos no cambian. Estos no cambian su estilo. Y la única razón por la que se han quedado tranquilos es porque ya no se predica la verdad. Prediquemos la verdad y el fuego de la persecución se encenderá de nuevo, dice. Por eso ellos se han quedado tranquilos, pues ya hoy nadie los incomoda, nadie dice nada. Entonces ellos ahorita no tienen necesidad de perseguir a nadie. Se guarda totalmente silencio de todas las atrocidades que este poder totalitario hizo por cientos de años. Mató millones, no a miles, sino a millones de seres humanos. Fueron muertos en las estacas, echados en los circos romanos, quemados en las hogueras, solamente porque no aceptaban su modelo de fe impuesta. Entonces vemos claramente que este es un tipo de gobierno que no lo queremos. Este es un gobierno un tipo de gobernar al pueblo de Dios que ojalá nunca dejara de ser y nunca más volviera a aparecer. Al pueblo de Dios no gobierna de esa manera. Ese no es el modelo, ese no es el método que Dios ha establecido para gobernar al mundo religioso, a su pueblo, menos. Y ahí al final vamos a ver cuál es el modelo de Dios para gobernar a su pueblo, para gobernar al mundo religioso en el que ahora estamos nosotros. Ahora dice, en lo espiritual, este poder papal ha contaminado la mente y el corazón de casi toda la humanidad. Este poder, utilizando la fuerza para imponer una fe y imponer todas las doctrinas que él quiso, que él ha querido. Y de esa manera, este poder en lo espiritual ha contaminado la mente y el corazón de casi toda la humanidad. Por eso tenemos que denunciar todas sus falsas doctrinas. Así nos cueste la vida como le costó a los valdenses. Todos los valdenses fueron asesinados, pero hoy descansan en paz, esperando a su Redentor, porque dieron la vida por él. Cristo, dice, murió por nosotros. Nosotros también deberíamos morir por él. Estos hermanos, estos valdenses, dieron su vida por Cristo Jesús. Entonces nos queda claro que el poder totalitario en la religión no se puede usar. No se puede gobernar a Dios de esa al pueblo de Dios o al mundo religioso de esa manera, porque
el estilo de gobierno totalitario en la religión no es más que una fe impuesta, donde no hay opciones, donde no nos dejan salida. O hacemos, creemos y practicamos lo que nos enseñan, o de lo contrario somos tenidos por herejes, rebeldes y condenados a muerte. Ya vimos claramente que ese es un estilo de gobierno en lo espiritual, en la práctica espiritual. Ha sido un tipo de gobierno duro, severo, malvado. El más malvado que ha existido, como no hay otro. Entonces no deberíamos nadie debería de sujetarse y aceptar ese tipo más de gobierno. Pero desgraciadamente hoy en día parece que son los que más salen adelante, son los que más superan, son los que más seguidores tienen. Parece que al pueblo de Dios le encanta que otros decidan por él. El mundo religioso ha llegado a un punto que a él le encanta que los demás decidan por él. Y eso nosotros no lo debemos de permitir. Cada quien es responsable de llegar a sus propias conclusiones basadas en un estudio consciente de la palabra de Dios. No podemos permitir que otros estén interpretando la palabra de Dios por nosotros, porque si le dejamos ese trabajo a otros, nos va a pasar lo mismo que ha pasado en el pasado. Estos poderes, estas religiones que han adoptado esos modelos, van a abusar de nosotros, nos van a engañar. El mundo entero está engañado por todas esas doctrinas que se impusieron durante esos periodos donde no había opción, donde nos impusieron la fe, las doctrinas y las tradiciones que nosotros deberíamos de aceptar y poner en práctica. Pero gracias a Dios que el Señor nos va a mostrar cuál es su modelo por el medio con el cual Él ha gobernado al mundo religioso, a su pueblo, desde que existe. Pero ese no es el único tipo de modelo que tenemos. El modelo totalitario, ya vimos, es un modelo feroz, duro, horrible, que no quisiéramos que existiera. Pero hay otro modelo que también ha sido copiado en el mundo religioso por las organizaciones religiosas. Y hoy en día, y este es el modelo, dice, este es el modelo de gobierno religioso conocido como demócrata. Es lo que conocemos hoy en día como, mejor dicho, libertad religiosa. El modelo de gobierno demócrata en lo religioso es lo que ahora conocemos de la mejor manera como libertad religiosa. ¿Qué es el estilo de gobierno? El estilo de gobierno demócrata da libertad para todos. El estilo de gobierno demócrata es un gobierno que quiere quedar bien con todos. Y tampoco es conveniente en la religión, en el pueblo de Dios, en lo espiritual, no conviene tampoco un gobierno de este estilo demócrata. En lo espiritual, nosotros tenemos que seguir únicamente el modelo que Dios ha establecido. Y vamos a seguir. Dice, la libertad religiosa no es el modelo de Dios, sino el del hombre. Porque convierten la libertad religiosa en libertinaje. O sea, aquí debemos de entender, la libertad religiosa, aunque nosotros la defendemos y proclamamos libertad, pero la libertad religiosa no es el modelo de Dios. Y ya van a ver por qué. Sino el de los hombres. Porque convierten, dice, la libertad religiosa en libertinaje. La libertad religiosa ha llevado al hombre a sacar
de su vida la verdadera adoración y poner la propia. La libertad religiosa ha llevado al ser humano a sacar la adoración correcta, verdadera de Dios y poner en su lugar a la que a Él le place. Cada quien hoy en día adora a Dios como quiere, cuando quiere y donde quiere. No como Dios lo manda. Eso, ¿quién nos da ese privilegio? La libertad religiosa. ¿Acaso Dios nos ha dado esa libertad religiosa para que nosotros adoremos cuando queremos, a quien queremos y como queramos? Dios no nos ha dado esa libertad. Entonces, allí vemos que la libertad religiosa es un privilegio que nos han dado los hombres. Pero ya vamos a ver con qué fin. El fin de la libertad religiosa es terrible, hermanos. Dice, este es el medio, dice, que usan hoy en día todas las organizaciones religiosas. Presten atención bien en esto. Este es el medio que usan hoy en día todas las organizaciones religiosas para hacer que todas sus aberraciones y falsas doctrinas sean respetadas, aceptadas y practicadas libremente sin despertar sospecha, sin que haya quien se los prohíba o las reprenda. Ahora díganme ustedes, entonces la libertad religiosa puede venir de Dios. Si el propósito de la libertad religiosa es este es el medio, dice, que usan hoy día todas las organizaciones religiosas para hacer que todas las falsas doctrinas, todas las falsas enseñanzas que ellos enseñan sean aceptadas y practicadas sin que nadie, sin despertar sospecha, sin que nadie las pueda señalar, sin que nadie las pueda juzgar, sin que nadie las pueda reprender, sin cargos de conciencia. Es triste, hermano. Por eso es que el mundo religioso ahora está tan dividido. El mundo religioso cada día se está haciendo como más diferente uno de otro. Estamos peor, vamos de mal en peor. La libertad religiosa parece que es el privilegio que nos da la opción de hacer lo que queramos sin enfrentar ninguna consecuencia. Pero nosotros no nos podemos, como cristianos, nosotros no nos podemos dejar engañar por eso, porque sabemos que si no hacemos lo correcto y recto delante de Dios, habrá consecuencias. Así el mundo me dé la libertad de hacer lo que yo quiera. Así los gobernantes me den la libertad de hacer lo que yo quiera. Así los líderes religiosos, las organizaciones religiosas me enseñen a hacer lo que yo quiera. Me den la libertad de que yo escoja lo que yo quiera. No importa, habrá consecuencias. Porque si yo no hago lo recto delante de Dios, yo voy a tener que enfrentar los juicios de Dios. Yo voy a ser juzgado por Dios. Y en aquel día me voy a dar cuenta que la libertad religiosa no es una opción que Él me dio. En la palabra de Dios no existe esa palabra. Mas sin embargo, hoy en día todo mundo se apoya en la libertad religiosa para exigir que lo que él cree, lo que él enseña, lo que él practica, lo que él ha aceptado, así sea lo más absurdo, así sea lo más pervertido y corrompido, sea respetado y no sea señalado ni sea juzgado, sino que se acepte como se acepta todo lo demás. Es triste, hermano. Es triste. Esa libertad religiosa, yo al estar estudiando esto me puse a pensar, pero si todos nosotros demandamos libertad religiosa, exigimos libertad religiosa, nos encanta la libertad religiosa, pues claro, si la libertad religiosa es libertinaje, para que tú hagas como tú quieras y nadie te señale, nadie pueda discriminarte, nadie pueda reprenderte, nadie pueda señalarte o decir algo contra ti, aunque así estés adorando a Satanás. ¿Qué importa? Libertad religiosa lo permite. Estás cubierta por la libertad religiosa.
Entonces la libertad religiosa, hermanos, no es más que la gran excusa que hemos agarrado para hacer lo que nos da la regalada gana. Eso no puede venir de Dios. Dios a nadie le ha dado libertad religiosa. Y ya vamos a ver algunos textos donde nos enseña que ese no es el plan de Dios. Dice, la libertad religiosa, dice, es con toda la palabra libertinaje religioso. La libertad religiosa es con toda la palabra libertinaje religioso para adorar a quien yo quiero, cuando quiero y como quiero. ¿Qué importa? Tú vas sábado, yo voy domingo. ¿Y qué? Somos libres. Libertad religiosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tú puedes adorar el sábado, puedes adorar el domingo o puedes agarrar otro día. No. Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido un día. Pero la libertad religiosa te da esas opciones de que tú hagas lo que quieras, que tú adores como quieras, a quien quieras y cuando quieras. Dios nos ha dicho claramente que lo adoremos a Él nada más. Dios nos ha dicho claramente, nos ha dejado escrito cómo adorarlo a Él, en espíritu y en verdad, no con mentiras, no con engaño. Dios nos ha dejado claro cuándo debemos de adorarlo a Él, no cuando a nosotros nos dé la gana. Pero la libertad religiosa, el libertinaje religioso, no importa al Dios que tú adores. Tú eres budista, pues allá, adora por allá. Tú eres católico y tú quieres adorar imágenes, quieres adorar ídolos, adóralos. Libertad religiosa. Estás apoyado, estás protegido por la libertad religiosa. Para que nadie te señale, para que nadie te discrimine, para que nadie te prohíba, para que nadie te reprenda. Pero nosotros, a pesar de eso, la ley, la libertad religiosa, nosotros no podemos respetar eso, hermanos. Nosotros tenemos que decir la verdad, nosotros tenemos que señalar el pecado. Nosotros tenemos que señalar las aberraciones que se están cometiendo, apoyándose, amparándose en el libertinaje, en la libertad religiosa, en el libertinaje religioso que nos han puesto en nuestras manos hoy en día. Es duro, hermano, es duro lo que está pasando. Dice, no es el modelo de Dios. Dios no es demócrata, hermanos. Y les voy a mostrar por qué. Dios nos ha dado demócrata o libertad religiosa es la misma. Permiso para todo. Hagan como quieran. Quedamos bien con todo. Aquí nadie me señale, ni yo no señalo, no me discrimine, ni me prohíban, ni les prohíban. Cada quien haga como quiera. Eso es. Pero aquí nos dice que la libertad religiosa, el modelo de gobierno demócrata no es el modelo de Dios. Dios no es demócrata. Y se los pruebo con esto. Vamos a ver algunas maneras de probar que Dios no es demócrata. En la lectura bíblica que leímos, ¿qué decía? Dios dice, en Deuteronomio 30:19, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿En dónde está la democracia acá? ¿Qué dice Dios? He puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Elige pues cualquiera. Eso es lo que dice. Elige pues cualquiera para que vivas tú y tus descendientes. Eso dice. No dice elige cualquiera. Entonces, ¿en dónde está la libertad religiosa? Entonces, ¿por qué creemos y defendemos que la libertad religiosa Dios nos la ha dado, que viene de Él? Aquí dice Dios bien claro, he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Elige pues, dice, no lo que quieran, porque yo no soy demócrata, dice, yo no te estoy dando libertad religiosa, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes, tú y los tuyos. Entonces entendemos bien claro
la diferencia entre libre albedrío y libertad religiosa. Libertad religiosa es libertinaje, hermanos. Es libertinaje. Dice que Dios no nos ha dado libertad religiosa, Dios nos ha dado libre albedrío. Y el libre albedrío es un principio que Dios nos ha dado, que nos capacita para hacer lo correcto y recto delante de Él. Es la capacidad de el libre albedrío, es usar ese principio que Dios nos ha dado, que nos capacita para tomar la decisión recta y correcta de hacer la voluntad de Dios. En este caso el Señor dice: puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Elige pues lo correcto, la vida, para que viva. No elijas cualquier cosa, porque yo no te estoy dando libertad religiosa. Yo, si tú eliges lo contrario, yo te voy a llevar a juicio. Yo sí te voy a señalar. Yo sí te voy a reprender. Yo sí te prohíbo que hagas eso, porque si lo haces, vas a enfrentar consecuencias. Van a haber consecuencias. Vas a pagar con tu vida. Los tuyos van a pagar con su vida. Entonces, hermanos, Dios en ningún momento nos ha dado libertad religiosa. Pero nosotros nos ha gustado. ¿A quién no le va a gustar libertad religiosa? Libertinaje religioso. Cada quien adore como quiere, a quien quiere y cuando quiere. Eso se oye hermoso, hermano. Eso se oye hermoso. Y eso satisface a toda mente y corazón perverso y corrompido. Yo no tengo que estar sujeto a nada ni a nadie. Yo tengo que hacer lo que a mí me gusta. Aquí. Y como me han puesto un gran menú de organizaciones religiosas, de religiones, allí miro la que me calza a mí, la que me gusta a mí. Esto así me gusta a mí. Ok, con esta me voy. Libertinaje religioso. Y el libre albedrío no es libertinaje, no es libertad religiosa. El libre albedrío es un principio, hermano, que Dios nos ha dado y nos capacita para que nosotros elijamos correctamente lo que es bueno y recto delante de los ojos de Dios. Entonces aquí vemos que aquí no hay democracia. En el Edén dice, Dios dijo a Adán y a Eva cuando los creó: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, si quieres come, o si no quieres no comas. ¿Eso dice el Señor? No. ¿Por qué? Porque el Señor no da libertad religiosa. Pero la libertad religiosa, ¿qué te diría? Pero del árbol que es de la ciencia del bien y del mal, si quieres come, y si no quieres no comas. Nadie te va a juzgar, nadie te puede decir nada por eso. Eso es la libertad religiosa, libertinaje religioso. Entonces nos vamos dando cuenta que la libertad religiosa es un arma que el diablo está usando. Viene de él, no de Dios. Porque Dios dice: de todo árbol que esté en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. No hay libertad religiosa. No hay libertad religiosa de parte de Dios. De parte de Dios existe el principio de libre albedrío. Para que el día, porque el día que de él comas, van a haber consecuencias. Vas a pagar. La consecuencia es que vas a morir. Y hasta hoy en día nosotros sentimos las consecuencias de esa desobediencia, de no hacer lo correcto. Adán y Eva usaron libertad religiosa. El diablo los indujo a usar libertad religiosa, no el principio de libre albedrío. El principio de libre albedrío es el principio del libre albedrío es el consejo sabio que nos da Dios para que escojamos lo bueno, lo que es recto delante de sus ojos, para que nos vaya bien. Ese es el libre albedrío. Pero el diablo nos puso la otra opción, libertad religiosa. Tú escoge, Eva. No te vas a morir, tú escoge. Mentiras. La libertad religiosa es un derecho que tú tienes, que nadie puede hacer ni decir nada contra ti, porque
estaría violando esa libertad. Mangos, aquí el Señor claramente dice, si comes, morirás, pagarás las consecuencias, pagarás el precio. Y lo pagaron y lo seguimos pagando nosotros hoy en día. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que nosotros lo que necesitamos es poner en práctica lo que se llama libre albedrío. No aceptar libertinaje, libertad religiosa, o sea, libertinaje religioso. El Señor dijo allá en Deuteronomios 31, 14 y 15, dijo Él, vosotros pues guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. Vosotros pues guardaréis el sábado, dijo Él, porque santo es para vosotros. El Señor no dijo, si tú quieres, guarda el sábado. El Señor nos dijo, mira, si queréis, guarda el sábado porque es santo. Él dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día sábado, de completo reposo, consagrado a Jehová tu Dios. Cualquiera que haga obra alguna en ese día, morirá. ¿Se dan cuenta? No hay libertad religiosa con Dios. No existe ese libertinaje religioso con Dios. Si tú no usas bien el principio de libre albedrío que Dios te ha dado, que es seguir el consejo sabio de Dios, de lo que es bueno y recto delante de Él, vamos a pagar las consecuencias. Pero el mundo cree que Dios es el que nos ha concedido la libertad religiosa. Y por eso el mundo hoy en día hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y a quien quiere. Y a quien quiere. Ay, yo me fijo ahí en esas, ¿cómo se dice? En estas cosas de Facebook, YouTube y todo eso. Ay, ¿cómo ponen imágenes de sus ídolos? Ay, pero con qué amor se refieren a ellos. Ay, mi virgencita linda y maravillosa. Eres tan grande para mí. Eres no sé qué. Hermanos, eso está, sí, es un derecho que te han dado los hombres con su libertad religiosa, con su libertinaje religioso, pero no es un privilegio que nos haya dado Dios. Dios no puede volvernos libertinos, libertinaje, no. Entonces aquí vemos, hermanos, que, pero la libertad religiosa, hermanos, eso el hombre, de siempre el hombre ha hecho uso de la libertad religiosa, ha querido cambiar el principio de libre albedrío por libertad religiosa. Adán y Eva lo hizo en el Edén y pagó las consecuencias. Ahí lo vemos claramente. En el libro de Judas, Judas nos habla claramente de hombres que desde antes, dice, fueron designados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La libertad religiosa, lo único que hace es convertir en libertinaje la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermanos. Es triste que hoy en día nosotros sigamos apoyándonos y confiando y exigiendo y demandando que haya libertad religiosa. ¿Por qué demandamos libertad religiosa? Porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Por eso la demandamos. Por eso la demandamos. Pero nosotros debemos de demandar practicar libre albedrío. Nos cueste lo que nos cueste. Siempre que se ha practicado el libre albedrío, que es usar el consejo sabio de Dios de manera correcta, siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido y le ha ido mal. Ha tenido que pagar hasta con su muerte. Es lo que el hombre no quiere. El pueblo verdadero de Dios hoy en día, él no quiere enfrentar esas persecuciones. Él no quiere enfrentar esos tiempos de angustia donde seres humanos han perdido su vida. No, queremos servir a Dios, pero queremos gozar y disfrutar plenamente de este mundo también, de todos los privilegios que este mundo nos da. Y este mundo nos ha puesto el privilegio de la libertad religiosa y ahora
En eso nos apoyamos. Y el libre albedrío, ese lo dejamos a un lado. Ya no usamos el método de Dios, sino el que los hombres nos han dado. Pero eso nos va a llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque los hombres no te van a juzgar en el día del juicio. Los hombres no te van a pedir cuenta en aquel día. Quien nos va a pedir cuenta y nos va a juzgar y nos va a condenar o darnos la vida eterna va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo va a hacer basado en el método que Él ha establecido, en el modelo de gobierno que Él ha establecido para guiar y dirigir y gobernar al mundo religioso y a su pueblo desde el principio. Entonces allí le vamos a decir, Señor, pero es que había libertad religiosa. A mí me enseñaron que yo era libre, yo podía escoger cualquier día para adorarte. Que a mí me enseñaron que todos los días eran iguales, Señor. Pero no, hermano, a Jesús no le podemos llegar con esa excusa. Van a decir, a mí me enseñaron que yo podía pedirle a San Pedro, a Virgen María, Virgen de Guadalupe, a cualquiera, al que yo quisiera, que yo era libre. A mí me enseñaron que yo podía ser budista, yo podía ser católico, yo podía ser adventista, yo podía ser espiritista, satanista, tenía el derecho, era libre de hacerlo, Señor. En aquel día va a estar triste, hermano, cuando estemos dando cuenta. La libertad religiosa no nos va a ayudar para nada. Porque ese no es el método, ese no es el plan de Dios. Dice. Tenemos otro ejemplo en Lucas 4:8. Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Imagínense, ¿dónde está la libertad religiosa acá? Si nosotros usamos el principio del libre albedrío, que es usar el consejo sabio de Dios, el consejo sabio de Dios aquí es, escrito está, Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si tú haces eso, no enfrentarás consecuencias. No habrá reproches de Dios contra ti. Dios no te juzgará. Dios no te condenará. Dios no te reprenderá. Pero usa la libertad religiosa que te han dado los hombres y decide adorar a otro, a ver cómo te va a ir. Los hombres no te van a hacer nada. Los hombres te van a hacer creer que tú eres libre de escoger, y es lo que nos han hecho creer. Y por eso hoy en día muchos están adorando hasta al diablo, a Satanás. Estando aún escrito que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué tengo yo que andar con un santo en el lomo? Con un ídolo en el lomo, sirviéndole. Cuando la palabra de Dios está escrito y me dice que solo a Él, porque hay libertad religiosa. Por un lado tenemos libertad religiosa, por el otro lado tenemos totalitarismo religioso. Los dos modelos que han copiado del mundo. Los que han copiado el modelo de totalitarismo religioso son unos dictadores como lo es Cuba, los cubanos, los líderes cubanos. Esos te imponen una sola fe. Ellos te imponen qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Los que han copiado el modelo demócrata, libertad religiosa y se apoyan en ese nos han dado libertad para que cada quien haga lo que le dé la gana. En otras palabras, tanto el totalitarismo como la libertad religiosa o democracia son extremos peligrosos. Esos dos son extremos. Nosotros, Dios, ahí vamos a ver que Dios no es, ya vimos, Dios no es demócrata. Él no va a ese extremo de dejarnos que nosotros hagamos que nosotros decidamos lo que nos dé la gana. Dios tampoco es totalitario, ahí lo vamos a ver más adelante. Ahí vamos a ver cómo es su estilo de gobierno, porque el estilo de gobierno totalitario, ese es abusivo, duro. Ese no tiene compasión de nadie, ese impone a la fuerza, obliga, todo. El demócrata, ese no suelta la rienda, que cada quien escoja lo que mejor le gusta. Son dos extremos fatales, peligrosos, que el cristiano no debe permitir ser gobernado por esos modelos copiados del mundo secular. Nosotros tenemos que buscar
y entender cuál es el modelo con el cual Dios ha gobernado al mundo religioso y a su pueblo desde el principio. Y agarrarnos de ese modelo, no apartarnos de ese modelo. Dice, aquí no hay libertad religiosa. Dios manda, nos muestra los dos caminos y nos dice cuál escoger. Nos dice que escojamos, no nos dice que escojamos cualquiera. Eso es lo bonito. En el libre albedrío, Dios nos dice, Dios nos da el consejo y nos dice que escojamos lo correcto, lo que es bueno. No nos dice que escojamos lo que a nosotros queramos escoger. Libertad religiosa, no. Libre albedrío no es escoger cualquier cosa. Libertad religiosa es escoger cualquier cosa. Lo que a ti mejor te parezca, lo que a ti mejor te guste. Pero libre albedrío no es eso. El libre albedrío es usar ese principio sabiamente, usar ese principio del consejo sabio de Dios, de que hagamos lo que es recto y correcto delante de sus ojos. Ese es el libre albedrío. Pero la libertad religiosa es, escoge lo que tú quieras. Escoge lo que tú quieras, dice la libertad religiosa. El hombre, dice, es el que ha inventado la excusa perfecta, llamada libertad religiosa, para escoger y hacer lo que le venga en gana. La libertad religiosa no es más que el libertinaje de los hombres para hacer con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sus deseos carnales, sin siquiera sentir cargos de conciencia. Que porque la libertad religiosa te lo permite, te da todas las opciones, hasta llegan a pensar que no habrá consecuencias. Hasta llegan a sentir, no llegan a sentir que algún cargo de conciencia por lo mal que están haciendo. Así lo dice Judas 1:4, donde dice que los hombres convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. Dios nunca nos va a dar la gracia de Jesucristo y la libertad de convertirla en libertinaje, hermanos. Nunca. Pero Judas dice que los hombres sí. Eso sí, convierten la gracia en libertinaje y te la dan para que tú hagas lo mismo. Pero Dios nunca nos va a dar esa libertad religiosa que los hombres nos han dado para convertir la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Nunca Dios haría eso. Así lo dice también, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:6, obrad como libres. Pero cuando Pedro se refiere a que obremos como libres, es cuando hemos sido libertados por nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. En Cristo Jesús nosotros somos libres para usar nuestro libre albedrío de manera correcta. No para que nos obliguen, ni para que nos obliguen los hombres, ni para que los hombres nos suelten la rienda de que nosotros y nos aconsejen que hagamos lo que a nosotros nos parezca. La libertad religiosa dice, estamos leyendo de Pedro, así lo dice también el apóstol Pedro, dice en 1 Pedro 2:6, obrad como libres y no uséis la libertad para cubrir la malicia, dice acá, sino vivir como siervos de Dios. Aquí nos aconseja Pedro, tú eres libre en Cristo Jesús. No uses esa libertad que Cristo te ha dado, que se llama libre albedrío, como la están usando los hombres en libertad religiosa, en libertinaje religioso, para hacer lo que a ellos se les place.
Tú vives, dice, como siervos de Dios, obedientes a Dios, haciendo lo recto, decidiendo siempre lo recto delante de Dios. Dios siempre, hermano, Dios siempre nos da el consejo, nos da la palabra, la sugerencia o el mandato, como usted lo quiera llamar, y luego añade el consejo de que hagamos lo recto para no enfrentar consecuencias, porque Él no nos está diciendo, mira, aquí te pongo el mandato, la sugerencia, y tú escoge lo que quieras. Al cabo yo respeto tu libertad y yo no voy o sea, no vas a tener consecuencias, porque cada quien es libre de hacer lo que quiere y yo respeto eso. Mentiras. Mentira. Adán pecó, Dios no usó libertad religiosa, sino que las consecuencias vinieron. Usamos mal el libre albedrío, vendrán las consecuencias. Pero la libertad religiosa nos dice lo contrario, que nosotros somos libres de hacer como mejor a nosotros nos parezca. La libertad religiosa, dice, es el arma más peligrosa que el diablo ha inventado y con la cual ha corrompido a toda la humanidad. Y esa es una gran realidad. Si hay algo que ha corrompido a la humanidad, es la libertad religiosa, mejor conocida como libertinaje religioso hoy en día en el mundo cristiano. Dice, entonces dice, como resultado de la libertad religiosa, dice, ahora tenemos, fíjense cómo el diablo ha corrompido con la libertad religiosa toda la humanidad. Como resultado de la libertad religiosa, ahora tenemos que vivir y convivir con el ateísmo, con el agnosticismo, con el satanismo, con el espiritismo, con el catolicismo, con el pentecostalismo, con el budismo, el islamismo, el hinduismo y la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted no puede levantar la voz en contra de nadie. Usted no puede reprender a nadie. Usted no puede decir nada a nadie porque usted está violando. Es la libertad religiosa. Principio que Dios no nos ha dado. La libertad religiosa nos la han dado los hombres como la excusa perfecta para que usted haga lo que usted quiera, adore a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Este es el arma más fatal que el enemigo ha inventado para corromper el corazón y la mente de toda la humanidad. Y ya lo consiguió, hermano. Ya lo consiguió. Ahora usted puede tener su iglesia cristiana adventista del séptimo día en una esquina y en la otra tiene una iglesia espiritista, una satanista o una budista. ¿Y qué? Libertad religiosa. Cuidado con que usted vaya a decir una palabra contra lo que las falsedades que allí se están enseñando. Se tiene que seguir el respeto. Libertad religiosa significa respeto por lo que los otros quieran pensar, creer o hacer. Pero no, hermanos, Dios a nosotros no nos ha dado esa opción, hermanos. Dios a nosotros no nos ha dado libertad religiosa para que hagamos lo que queramos. Dios nos ha dado libre albedrío para decidir correctamente lo que está recto delante de sus ojos. Ahora ya vimos esos dos modelos de gobierno. Ya vimos el modelo de gobierno de ¿cómo se llamaba el primer modelo que vimos? El primer modelo de gobierno, espérame. No, tenemos el demócrata. El demócrata y el demócrata. Y el de Fidel Castro, hombre. ¿Cómo se llama?
Fidel Castro es el budista. Totalitario. Ya hablamos de los dos tipos de gobiernos que se han copiado para gobernar hoy al pueblo de Dios del mundo secular. El totalitario y el demócrata. Ninguno de esos modelos son los de Dios. Esos dos modelos son extremos y nos llevan completamente al mal. Hoy vamos a ver cuál es el modelo entonces de Dios. ¿Cuál es el estilo, el modelo de gobierno que Dios ha utilizado desde el principio para gobernarlo? Y es el que nosotros debemos de aceptar. Y es el que nosotros debemos de practicar y enseñar. Para que el pueblo de Dios y el mundo religioso sea gobernado. Ahora dice, ahora vamos a ver el modelo del gobierno de Dios, con el cual rige a todas las naciones. Y especialmente a su iglesia. Al mundo religioso. Ya vimos que Dios no es totalitario, porque Dios siempre busca nuestro bien, pero los gobiernos totalitarios solo buscan su bien de ellos, lo que ellos deciden, eso y punto. Ya vimos que Dios no es demócrata, porque para los demócratas todo está bien. Ellos quieren quedar bien con todo mundo. Pero para Dios no todo está bien, sino solo lo correcto, y esto es cuando seguimos su consejo. Entonces dice acá, ¿cuál es el modelo del gobierno de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el modelo del gobierno de Dios? La respuesta es, Dios es teócrata. Dios no es ni totalitario ni demócrata. Dios es teócrata y nos gobierna con el modelo de la teocracia. Este es un estilo de gobierno perfecto, que no comete errores, que no se equivoca. Así lo dice Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él no se equivoca. En 2 de Samuel 22:31 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Entonces vemos que el modelo, la teocracia, el modelo de Dios es un modelo perfecto, intachable. Dice, saben que el propósito de la reforma, aquí vamos a hablar de la reforma, hermano, porque allí es donde hubieron cambios. Había un sistema totalitario nomás de gobernar al pueblo de Dios, pero cuando entró la reforma, parece que se cambió de un estilo totalitario a un demócrata, a una libertad religiosa. Dice que el propósito de la reforma, en primer lugar, era salir del totalitarismo religioso con el que habían sometido a toda la cristiandad. Ese era el asunto. El propósito de la reforma, en primer lugar, era salir del totalitarismo religioso con el que habían sometido a toda la cristiandad. Y en segundo lugar, el propósito de la reforma no era promover un modelo de libertad religiosa sin consecuencias, donde cada quien hiciera lo que quisiera, sino que el propósito de la reforma era resaltar la teocracia, el modelo de gobierno de Dios. El gobierno de Dios está fundado en amor, justicia, verdad, principios, valores y mandamientos. Es hermoso, hermanos, cuando miramos el modelo de Dios y el modelo que las organizaciones religiosas hoy en día han copiado del mundo secular. El gobierno de Dios es un modelo infalible, intachable, teniendo como su mayor fuente de... No sé qué puse aquí. Teniendo, dice, como su mayor fuente de práctica el amor,
la teocracia, el modelo de Dios, su mayor fuente es el amor. Y en San Juan 3:16 Dios nos lo mostró claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues de aquí el propósito de la reforma no era darnos libertad religiosa para que cada uno hiciera como mejor le pareciera. El propósito de la reforma era hacernos libres en Cristo para que pudiéramos elegir por nosotros mismos el consejo infalible de Dios, no para hacer lo que se nos diera la gana. Ellos querían restablecer el libre albedrío, no libertad religiosa, porque libertad religiosa es abrirte la puerta y a lo que tú quieras, a lo que tú decidas. Y dice aquí dice, el libre albedrío es un principio que nos capacita para decidir hacer lo correcto delante de Dios. La libertad religiosa es el derecho que nos dan los hombres para hacer lo que querramos, sin ninguna consecuencia. Eso no puede ser en lo espiritual, hermanos. Eso no sirve. Libertad religiosa en lo espiritual es libertinaje. Así es que nosotros aprendamos a usar el libre albedrío, porque ese sí nos lo ha dado nuestro Señor, para que nosotros decidamos siempre hacer lo que es recto y bueno delante de sus ojos. Dice, en el gobierno de Dios, la teocracia, dice, Dios no conoce, Dios no reconoce. Miren lo que dice aquí. En el gobierno de Dios, en la teocracia, en el modelo de Dios, Dios no reconoce organizaciones religiosas. Él solo reconoce un pueblo cristiano fiel y verdadero. Él no reconoce organizaciones religiosas. Y vamos a ver, por eso dice, cuando Jesús envía su mensaje a los cristianos que están en Asia, a las 7 iglesias, Jesús no se refiere a ellas con el nombre de ninguna organización diferente, religiosa. Imagínense, estas eran iglesias que estaban en diferentes lugares. Cuando Jesús les manda su mensaje, no se refiere a ellas con el nombre de organizaciones religiosas diferentes. Él los llama según el lugar donde habitan. Mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso estaba en Efesios. Dice, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo estaba en Pérgamo. A la iglesia, a la Odisea, a Esmirna, a Tiatira. Todos esos eran lugares. Y Jesús se refiere a toda su iglesia en los lugares donde está, según el lugar donde están. Ese nombre quiere decir, si Jesús ahorita viniera y Él mandara un mensaje a la iglesia de su pueblo verdadero que tiene en El Salvador, Él dijera a los salvadoreños, a los mexicanos, Él no dijera a los pentecosteses, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los budistas. Él se referiría, cuando Él se refiere a su pueblo verdadero, Él lo llama según el lugar donde su pueblo habite. Así lo hizo. Él no empezó a nombrarlos por religiones. A la iglesia de Éfeso, porque está en Éfeso. A la de Pérgamo, a la de Tiatira, porque está en Tiatira. Él no empezó que luteranos, que bautistas, que... No. Él no reconoce organizaciones religiosas. Él conoce a un pueblo cristiano fiel y verdadero, y el nombre que le da es según el lugar donde habite. Donde habite, hermanos. Así es que
Es bien bonito entender eso, hermano, porque eso le ayuda a entender muchas cosas a uno, que a uno se las venden por algo diferente. Pablo dice, fíjense acá, Pablo jamás dividió la iglesia en organizaciones religiosas. Ahora tenemos allá a Jesús, ahora tenemos a Pablo, el hombre más misionero que anduvo levantando iglesias en diferentes países. Ahora, Pablo jamás dividió la iglesia en organizaciones religiosas. A los cristianos de Galacia los llamó Gálatas. A los cristianos de Colosas, ¿cómo los llamó? Colosenses. A los de Tesalónica los llamó tesalonicenses. A los cristianos de Corinto los llamó corintios. Porque todos profesaban una sola fe. No había libertad religiosa para que cada uno allá enseñara lo que le daba la gana y creyera lo que le diera la gana y se pusiera el nombre que le diera la gana. No existía eso. Dice, esto sucedió cuando todos los pueblos cristianos eran dirigidos por el modelo de gobierno teocrático de Dios. Pero entró la libertad religiosa y ahora todos creen diferente como a ellos se les ocurre y todos se reconocen por nombres diferentes de organizaciones religiosas. Pero la democracia religiosa, o llamada la libertad religiosa, pero la libertad religiosa, o llamada hoy pero la democracia religiosa, o llamada hoy libertad religiosa que tanto exigimos, lo único que ha hecho es pervertir la mente y el corazón del mundo cristiano. Y le abrió las puertas al ateísmo, al satanismo, al espiritismo, al hinduismo, al budismo, a la Santa Muerte y a miles de organizaciones más. Y ahora todas dicen que son el pueblo de Dios y que deben de ser por lo tanto respetadas y sus doctrinas deben de ser creídas, practicadas y enseñadas sin despertar ninguna sospecha, así sus doctrinas sean hasta satánicas, así sean doctrinas de demonios, se tienen que aceptar, nadie las puede reprender, nadie quiere que las pueda señalar, nadie las pueda juzgar, y eso no beneficia más, y eso no beneficia a nadie más que a la madre de todas las rameras. Ella es la mayor beneficiada, que no se le pueda sacar las cobijas al sol en lo religioso a ninguna religión, esté haciendo lo que esté haciendo, porque la madre de todas las rameras le ha dado a beber al mundo entero del furor de su fornicación, y ahora todos dicen amén. Cuando tenemos que denunciar todas las barbaridades que la madre de las rameras hizo con la humanidad, con el pueblo de Dios, porque no querían aceptar sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, sus tradiciones, en vez de la palabra de Dios. Pero con la libertad religiosa encontraron la excusa perfecta para callarnos la boca a todos. Y la única iglesia que se había quedado, que tenía el valor de decir las verdades, hoy parece que también la pusieron a dormir. Ahora la iglesia adventista, hasta cambiando está frases de los libros del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía claramente la llama la madre de las rameras, la bestia de Apocalipsis. Pero a ellos les hacen esas palabras muy groseras y les están cambiando el significado. Pero nosotros no podemos, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que denunciar que el mundo religioso está corrompido, se ha pervertido, cada quien hace lo que le da la gana y que Dios no nos ha dado esa libertad, porque si seguimos necios
en ese camino que llevamos, el mundo religioso, y no cambian, no se vuelven a Cristo Jesús, lo único que vamos a ver es la muerte eterna en aquel día. Porque el Señor no nos ha dado esa libertad. El Señor nos ha dado el principio del libre albedrío, que es el consejo sabio de Dios para que decidamos hacer lo recto y correcto delante de sus ojos, no para libertad religiosa, para que nosotros hagamos lo que a nosotros nos dé la gana. Entonces, hermanos, ya vimos lo triste que es eso. Así es que quiero terminar diciéndoles que hoy en día la libertad religiosa ya logró su propósito, que era corromper al mundo religioso en asuntos de fe. Por eso, en estos últimos tiempos, la libertad religiosa no será más necesaria. Fíjense bien lo que dije. La libertad religiosa ya logró su propósito. Y el propósito era corromper al mundo religioso en asuntos de fe. Y ya lo corrompió a todo el mundo. Ahora todo el mundo cree como a él le da la gana. Entonces, ya la libertad religiosa logró su propósito. Ahora la libertad religiosa muy pronto pasará a ser obsoleta. Muy pronto no será necesaria más. Y ya van a ver por qué, dice. Por eso, dice, en estos últimos tiempos, como la libertad religiosa ya logró su propósito, que era corromper la fe de todo el mundo, entonces dice, en estos últimos tiempos la libertad religiosa no será más necesaria. Por lo tanto, será restringida, será quitada la libertad religiosa y convertida en unión religiosa universal. La libertad religiosa ya logró su propósito, ahora va a ser quitada y va a ser cambiada. En vez de libertad religiosa, en estos últimos tiempos vamos a tener unión religiosa universal, mejor conocida como ecumenismo. Mejor conocida como ecumenismo, la obra maestra de Satanás para unir a todos, heteos, jebuseos, amorreos, filisteos y pueblo de Dios, para ser uno en nuestras propias concupiscencias, no en la fe de todos los mártires que murieron por defender la verdad. El ecumenismo, hermano, es la obra maestra de Satanás para unirnos a ser uno con todos los rebeldes, con todos los que practican la libertad religiosa a su antojo, con todos los totalitaristas que exigen que nos imponen una sola fe. El ecumenismo, la libertad religiosa se transformará en ecumenismo universal, religión universal, unión universal, ecuménica. Y esa ahora ya nos pervirtió a todos. Ahora nos va a unir a todos, que seamos uno. Que seamos como uno, pero en nuestras propias concupiscencias, no en la fe de nuestro Señor Jesucristo, por la cual murieron ya muchos mártires. Porque la fe de nuestro Señor Jesucristo es solamente una, es hacer lo correcto, es aceptar a nuestro Señor Jesús como el único Salvador y Señor de nosotros. Nosotros no podemos andar aceptando leyes de otros señores en lo espiritual. Hay una, la de nuestro Dios, la de nuestro Señor Jesucristo, pero la libertad religiosa nos dio ese privilegio para que cada quien haga lo que a él le parezca. Ahora el ecumenismo lo transforman en ecumenismo, unión universal, y todos vamos a ser uno. No importa lo que tú creas, no importa lo que cree el otro. Respeto, la libertad religiosa nos enseñó a respetarnos. Ahora el ecumenismo nos va a enseñar a vivir juntos, a compartir juntos, a estar unidos como Cristo y su Padre y sus santos apóstoles eran uno. Eso es imposible. Jamás podemos unirnos a rebeldes. Si un lobo se une a otro lobo, aprende a aullar.
Si un ladrón se une a otro ladrón, va a aprender a robar. Si un rebelde se une a otro rebelde, se va a hacer igual. Nosotros tenemos que mantener la pureza y la santidad. Nosotros no podemos unirnos a aquellos que violan abiertamente los mandamientos de Dios, aquellos que abiertamente agarran la palabra de Dios para hacer con ellas como le dé la gana. No, nosotros nos podríamos unir nomás a un pueblo que ama y busca a Dios en espíritu y en verdad, a un pueblo verdadero, a un pueblo que hace la voluntad de Dios. No podemos unirnos a satánicos, ni a budistas, ni a hinduistas, ni a islamistas, ni a pentecostales, ni a testigos de Jehová, ni a baptistas, a nadie de ellos, porque todos ellos han hecho uso de la libertad religiosa para no guardar los mandamientos de Dios. La libertad religiosa te da la opción, si quieres guarda el mandamiento, y si quieres no lo guardes, y nadie te puede decir nada por ello. Pero Dios claramente dice que si no guardamos el sábado, moriremos. Un ejemplo. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. No hay libertad religiosa, libertinaje religioso. No hay. Entonces nosotros tenemos que usar el libre albedrío que Dios nos ha dado, que es el utilizar sabiamente el consejo sabio de Dios para decidir en asuntos espirituales de manera correcta y recta, como es la voluntad de Dios. Esa es la única manera que nosotros podemos salir adelante. Dice, esta libertad religiosa, dice, convertida en ecumenismo religioso universal, desatará, fíjense lo que lleva esto, esta libertad religiosa que tanto exigimos y hemos defendido y demandamos y hasta dedicamos grandes sumas de dinero para pagar abogados y todo de que esa libertad religiosa se mantenga. Dice, esta libertad religiosa en estos últimos días convertida en ecumenismo religioso universal desatará la más terrible persecución nunca antes vista contra los verdaderos hijos de Dios. Será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existe el hombre. ¿Por qué? Porque hay de aquellos que no formen parte de esa unión universal ecuménica. Hay de aquel pueblo de Dios que se atreva a desafiar a todo el ecumenismo religioso que unirá a todas las religiones que existen hoy en día. Unirá a satánicos, a satanistas, con espiritistas, con hechicistas, con de la Santa Muerte, con pentecostales, baptistas, todos católicos, todos se unirán. Ay del que no lo haga. Esta unión ecuménica universal desatará la persecución más terrible contra el pueblo verdadero de Dios. Y termino diciendo esto: no a la religión impuesta, no al ecumenismo religioso universal apóstata, pero digamos sí al libre albedrío, a la teocracia, que es el modelo perfecto e infalible de Dios, que nos gobierna con amor y justicia. Practicar la libertad religiosa te trae respeto de los hombres. Practicar el libre albedrío te trae persecución de los hombres. Así es que, por esa razón, hermanos, yo creo la humanidad prefiere echar uso de la libertad religiosa y no seguir el consejo sabio y maravilloso de Dios. He puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ese es el consejo maravilloso de Dios. Esa es la teocracia, un sistema de gobierno que gobierna con amor, principios, valores, justicia, verdad y mandamientos. La libertad religiosa es un principio de gobierno que te da la opción, el privilegio de hacer lo que tú quieras y vivir como tú quieras. Pero nosotros queremos vivir
y ser gobernados únicamente por el gobierno que Dios ha establecido desde el principio, que es la teocracia, un gobierno fundado en amor y en justicia. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie para terminar con una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y sus bendiciones. Gracias, Padre bendito, por que hemos entendido en esta mañana, mi Señor. Qué terrible cuando nos dejamos guiar por los hombres, Señor. Y hacemos a un lado el modelo que tú has establecido desde el principio para que seamos dirigidos y guiados el mundo religioso y tú, y especialmente tu pueblo. Mi Dios, ayúdenos, Señor, a que nosotros no hagamos uso de esa libertad religiosa, Señor, sino que en vez de eso usemos el principio sabio que usted nos ha dado de libre albedrío, que es decidir correctamente lo que está recto delante de sus ojos, Señor. Padre bendito, bendiga a todos nuestros seres queridos, donde quiera que estén, a su pueblo, donde quiera que esté reunido, y a este mundo, mi Dios, que se ha desviado tanto de la verdad, a este mundo donde cada quien hace lo que mejor le parece, Señor. Ayúdelos, mi Dios, que su Santo Espíritu toque sus corazones y los guíe a la verdad y los convence, Señor, que tenemos que volvernos a la teocracia, Señor, que no deseamos ser más gobernados ni por democracia, libertad religiosa, Señor, ni tampoco por totalitarismo religioso, Señor, sino únicamente por el modelo que usted estableció, que es un modelo de amor y justicia. Gracias, mi Señor. Todas estas cosas las pedimos y las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.